Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les ofrezco una disculpa por el retraso. Vengo apenas desocupándome de unos pendientes laborales, eh, pero por lo bueno que ya estamos aquí. Voy a irles compartiendo la pantalla para que puedan apreciar la presentación del día de hoy, porque el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y que ya les había adelantado en la clase de introducción. Cuando estuvimos platicando bueno, pues en general, la introducción a la microeconomía, sí tocamos por ahí el punto de que más adelante íbamos a ver la teoría de la producción. Bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a enfocarnos en esta teoría de la producción. Ya habíamos adelantado un poco acerca de lo que era la teoría de la producción, pero el día de hoy vamos a ir analizando los puntos importantes de esta teoría y vamos a ver algunos conceptos que se utilizan dentro de esta teoría y que son importantes dentro de la microeconomía en general. Pero antes de comenzar con el tema, pues primero me gustaría darles la bienvenida. Me gustaría también platicarles un poquito de cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy es analizar la teoría de la producción, examinando el cómo las empresas transforman insumos en bienes y servicios y el cómo estas decisiones afectan la eficiencia y también la rentabilidad. Este tema busca que ustedes comprendan conceptos clave como funciones de producción, rendimientos a escala, costos de producción y también la relación entre insumos y outputs. Al finalizar este tema, ustedes deberán ser capaces de modelar y de evaluar los procesos productivos, aplicar las teorías correspondientes para optimizar la utilización de recursos y también deberán ser capaces de tomar decisiones informadas sobre la producción en distintos contextos económicos. Básicamente, en esta clase vamos a explorar esta teoría, como les decía, vamos a entender el cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y de servicios a producir. Pues les adelanto que esta cantidad de bienes a producir pues depende directamente de muchos factores y precisamente esos factores son los que vamos a estar viendo durante esta clase. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en estas decisiones y también el cómo se optimizan los recursos. Vamos a evaluar varios conceptos clave como la función de producción, los tipos de productos, las leyes de los rendimientos y también las curvas isocuantas, entre otros aspectos que son esenciales. Vamos entonces con una pequeña introducción a la teoría de la producción, en donde vamos a comenzar a evaluar, en primer lugar, pues qué implica esta teoría de la producción para irla conociendo y luego nos vamos a concentrar en algunos de los elementos o algunos de los conceptos que se encuentran involucrados en la teoría de la producción y que son importantes para comprenderla, pero que también son importantes porque son aplicables dentro de la microeconomía. En primer lugar, pues cabe mencionar entonces que la teoría de la producción nos proporciona un marco para entender cómo las empresas transforman insumos en productos finales. Precisamente, eh, esta teoría tiene como objeto de estudio el proceso de producción o la producción, por así decirlo. Por ello, vamos ahora entonces a ver una pequeña definición de lo que es la producción, en virtud pues de que eso es el objeto de estudio de esta teoría. Tenemos entonces que la producción es el proceso mediante el cual se combinan recursos
como tierra, trabajo y capital para generar bienes y servicios. Aquí vamos a distinguir que esta definición tiene, por así decirlo, dos elementos importantes o inclusive más. En primer lugar, nos habla de una combinación de recursos. Estos recursos, que son la tierra, el trabajo, el capital, se conoce como factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? Recursos utilizados en el proceso productivo. Básicamente, en muy pocas palabras, de manera sencilla, eso significa los factores de la producción. Eh, entonces, tenemos los factores de la producción y estos factores de la producción se utilizan durante el proceso el proceso productivo. Cabe mencionar que hay quienes añaden un cuarto factor a este proceso de producción. Este cuarto factor que normalmente se añade es la tecnología. Mm. Hay autores que nos dicen que la tecnología también forma parte de los factores de la producción. Pero fuera de ello, pues yo creo que se entiende bien lo que son. La tierra, pues su propio nombre lo dice, el trabajo es la mano de obra y el capital es aquella riqueza que se utiliza para generar más riqueza. Entonces, en la producción se involucran estos cuatro factores de la producción y todos ellos se combinan para generar bienes y servicios. Eso es la producción. Ya después vamos a ver el cómo existe una institución que se encuentra encargada de llevar a cabo esta combinación de recursos. Obviamente estos recursos por sí solos pues tienen cierto valor, pero no te sirven para generar un bien o servicio, sino que este mini servicio es producto de la combinación de estos tres o cuatro recursos, los cuales se combinan gracias a la empresa, que la empresa es la institución encargada de hacer esta conexión entre todos y llevar a cabo el proceso de producción. Por otro lado, tenemos otro concepto importante que es la función de producción. La función de producción es una representación matemática de este proceso y nos muestra la cantidad máxima de producto que se puede obtener utilizando diferentes combinaciones de insumos. Es crucial comprender el cómo se utilizan estos factores de la producción de una manera eficiente para poder maximizar la producción, pero también minimizar los costos, que al final de cuentas, la finalidad de las empresas es esa, buscar producir la mayor cantidad de bienes posibles, obviamente dentro de sus limitaciones, tanto relacionadas con los costos como limitaciones relacionadas con el almacenamiento y con su posibilidad de distribuir esos productos, pero siempre van a buscar maximizar la producción, porque entre más bienes produzcas, más bienes vas a vender y si vendes muchos bienes, pues obtienes mucho dinero, básicamente por eso. Pero por otro lado, las empresas también buscan minimizar costos porque quieren que todo ese proceso de producción, distribuir los productos, almacenarlos, mantenerlos, conservarlos, pues les cueste lo menos posible, porque si ganan mucho, y gastan poco, pues entonces su margen de ganancia va a ser mucho mayor. Pero además, pues muchas veces las empresas esas ganancias las vuelven a reinvertir para seguir obteniendo más ganancias. Entonces, el margen de ganancia se va a disminuir porque una parte de lo que ganaste te sirvió para cubrir los costos, otra parte de lo que ganaste te sirvió para volver a invertirlo y el restante, esa es la ganancia que obtienen las empresas. Por eso siempre quieren gastar lo menos posible para que les quede más margen de ganancia. Vamos ahora con nuestra siguiente diapositiva.
vamos a ver los tipos de productos. Dentro de los tipos de productos podemos encontrar estos tres que ven en la pantalla, que ven en la diapositiva, y pues son los más importantes. Eh, es importante distinguir entre estos tres productos dentro de la teoría de la producción. Primero tenemos el producto total, que este no tiene mucha complejidad, puesto que el producto total es la cantidad total de bienes producidos. Les digo, no amerita mucha explicación, simplemente la empresa suma todos los bienes que produjo y esta sumatoria o el resultado de esta sumatoria constituye el producto total. Nada más, no hay mucho que explicar y no tiene mayor complejidad. Por otro lado, tenemos el producto marginal. El producto marginal es el cambio en el producto total cuando se utiliza una unidad adicional de insumo, no que, lo que nos indica la productividad adicional de un factor de la producción. Este sí amerita un poquito más de explicación. Tampoco no es algo tan complejo, pero aquí ya se involucran más elementos. Recuerden ustedes que les decía en la diapositiva anterior que en el proceso de producción se involucran los tres factores de la producción. Entre estos tres factores encontramos, ya decíamos, trabajo, capital y tierra. Entonces, tenemos estos tres factores de la producción, o en este caso también podemos llamarlos insumos. Cuando una empresa lleva a cabo este proceso de producción para generar bienes, utiliza estos tres factores en cierta medida. La misma empresa, dependiendo de sus necesidades, dependiendo del proceso de producción que está llevando a cabo, va a determinar qué cantidad de cada insumo va a utilizar. Si, por ejemplo, hablamos de que la empresa se dedica a la siembra y cosecha de frutas, pues la misma empresa va a decidir cuánta cantidad de tierra va a dedicar a las manzanas, por ejemplo, cuántos trabajadores va a utilizar para llevar a cabo los cuidados de esas manzanas y para cosecharlas cuando ya estén, y cuánto dinero va a invertir, es decir, cuánto dinero va a gastar en esa producción. La misma empresa lo va a decidir. Pero ahora imaginemos que la empresa dice, bueno, pues ya produje 500 manzanas, pero yo quiero producir en lugar de 500, pues 700. ¿Qué hay que hacer? Pues probablemente aumentar el nivel de tierra, a lo mejor el nivel de trabajadores y pues el de capital también. Vamos a suponer que en este caso la empresa gasta lo mismo o bueno, supongamos que invierte un poco más porque sí va a generar más gasto. Supongamos que se mantiene con la misma cantidad de trabajadores, pero en este ejemplo pues va a utilizar más tierra porque quiere plantar más y quiere cosechar más manzanas. Eh, este aumento del insumo o este aumento adicional del insumo, que en este caso sería utilizar más tierra para esas cosechas, o bueno, mejor vámonos con uno más sencillo, con fresas, porque la manzana está más difícil. Bueno, pero vamos a hablar de esta cosecha. el- la empresa utiliza una mayor cantidad de tierra, o sea, más terreno para sembrar, y este producto marginal lo que hace es medir cuánto más obtuviste por aumentar ese insumo que va a ser la tierra. O sea, si por ejemplo siembras en una hectárea, es un ejemplo, y obtienes, no sé, 100 kilos de fresas, pero luego ahora siembras en 2 hectáreas y obtienes en lugar de 200, 150 kilos de fresas, el producto marginal te va a decir, bueno, como aumentaste una unidad adicional de tierra y produjiste 150 kilos, esta es la productividad adicional que obtuviste. Es decir, por aumentar 1 hectárea de tierra, obtuviste 50 kilos más. Eso es lo que nos ayuda a medir el producto marginal. Por último, tenemos el producto medio. El producto medio se calcula dividiendo el producto total
entre la cantidad del insumo utilizado, mostrando la eficiencia promedio de cada una de la unidad de insumo. Es decir, supongamos que produjiste, como les decía, 100 kilos de fresas. Vas a dividir los 100 kilos entre la hectárea y el resultado te va a decir cuántas fresas pudiste producir por kilómetro. Ahora si quieres obtener cuál es el punto medio de trabajadores, vas a dividir esos 100 kilos entre el número de trabajadores y el resultado te va a indicar cuántos kilos produce cada uno de esos trabajadores. Ese es el punto medio. Nos va a decir cuál es la cantidad o cuál es la eficiencia más bien de cada una de las unidades de insumo. Todos estos conceptos son fundamentales para analizar el cómo varía la producción con cambios en los insumos. Vamos ahora con la siguiente diapositiva que es muy importante porque yo diría, o yo creo que la mayoría pensaría, que si aumentas cierta cantidad de insumos, o la mayoría pensaría que si aumentas un factor de la producción, automáticamente va a aumentar la producción total, el producto total. Sin embargo, no siempre es así. Precisamente, la ley de los rendimientos decrecientes es la que nos explica este fenómeno. La ley de los rendimientos decrecientes es un principio clave en la teoría de la producción. Esta ley nos establece que al añadir unidades adicionales de un insumo, mientras los demás insumos permanecen constantes, va a llegar un momento en el que el incremento en la producción va a comenzar a disminuir. Inicialmente, sí vamos a observar rendimientos crecientes, donde cada unidad adicional de insumo va a contribuir a la producción. Sin embargo, si continuamos añadiendo insumos, vamos a alcanzar la fase de rendimientos decrecientes, donde cada unidad adicional va a aportar menos al producto total. Eh, para ello, vamos a mantenernos en este mismo ejemplo de la cosecha. Imaginemos que tienes pues una hectárea de tierra y tienes 10 trabajadores. Y esos 10 trabajadores en un mes te cosechan 100 kilos de fresas. Con el mismo ejemplo. Pero tú dices, bueno, esos 10 trabajadores no son suficientes para toda la hectárea, entonces voy a añadir más trabajadores y aumentas 15. Supongamos que con esos 15 trabajadores, ahora en lugar de 100 kilos, ya cosechaste 150 kilos. Y si sigues aumentando el número de trabajadores, va a llegar un momento en el que por más trabajadores que tengan, va a topar los kilos que vas a obtener por mes. Supongamos que topa en 200 kilos. ¿Por qué? Porque son muchos trabajadores, pero la cantidad de tierra va a seguir siendo la misma. Por más que tengas más trabajadores, no vas a seguir produciendo más si no tienes más tierra en donde sembrar. ¿Qué sería lo idóneo en este caso? Pues aumentar el número de trabajadores, pero también aumentar el número de tierra que vas a trabajar. Porque supongamos que en lugar de 15 tienes 20 trabajadores y esos 20 trabajadores te siguen produciendo esos 15 kilos de fresa, pues ahora son menos eficientes los trabajadores porque son más trabajadores, pero la misma cantidad de producto total. Entonces, si lo divides, vas a obtener que cada trabajador tiene una productividad menor que si tuvieras 15 trabajadores. Entonces llega un punto en donde sí se contribuye a la producción, pero si sigues aumentando ese insumo sin aumentar los demás, llega ese punto en donde ya no es productivo, donde ya no se aporta tanto al producto total. Y esta ley de los rendimientos decrecientes tiene una última fase. Finalmente, dentro de este fenómeno puede presentarse rendimientos negativos, donde añadir más insumos reduce la producción total. En este caso, vamos a quedarnos con el mismo ejemplo.
vamos a quedarnos en que 20 trabajadores siguen produciendo los mismos 150 kilos, pero al final de cuentas también vas a empezar a perder capital porque no es lo mismo pagarle a 15 trabajadores que a 20 trabajadores. Y si 20 trabajadores te generan lo mismo que 15, la ganancia va a ser la misma. Es decir, vas a ganar lo mismo con 20 trabajadores que con 15, pero vas a gastar más porque es más caro pagarle a 20 trabajadores. Entonces llega un punto en donde de plano, en lugar de tener más producción y tener mayor ganancia, tienes la misma producción, pero también menor ganancia. Aquí la idea es que todos los factores de la producción se encuentren debidamente equilibrados. Sí, sí se puede aumentar insumo, pero en igual medida que los demás insumos. Básicamente es esto en cuanto a la ley de rendimientos decrecientes. Ya se nos va a cerrar la reunión, pero voy a iniciar otra en el mismo link. Entonces, ahorita los veo. Nada más que se me guarde el video y me vuelvo a conectar. Ok, ya estamos de regreso. Nos quedamos entonces en la ley de rendimientos decrecientes. Vamos ahora con nuestro siguiente punto, que son las curvas isocuantas. Maestro, ¿me escucha? Las curvas, ¿alguien por ahí habló? Yo, disculpe, Ah, las sí, sesiones se quedan grabadas. sí, las sesiones se quedan grabadas y se suben a la plataforma. De hecho, tengo entendido que la otra ya debería estar en plataforma, pero en caso de que no me avisan para verificar, porque según yo ya estaba subido. Es que a mí no me Eh, aparece, pero igual como quiera lo voy a checar. Y muchas gracias. ok, ok, gracias. Entonces también yo lo verifico por si acaso, pero en teoría ya está, porque la pasada sí la grabamos. Bueno, entonces, las curvas isocuantas también pues son básicamente la forma de medición que encontramos dentro de la teoría de la producción. Las curvas isocuantas son herramientas gráficas que representan combinaciones de insumos que producen el mismo nivel de output. Básicamente nos ayudan a medir estas curvas isocuantas, eh, qué combinaciones de insumos nos pueden producir el mismo nivel de producto total. Estas curvas tienen varias propiedades importantes, son convexas al origen, lo que refleja una tasa marginal de sustitución técnica, que lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, ahorita la explicamos. Eh, y lo que nos indica, o bueno, esta tasa marginal de sustitución técnica decreciente, nos indica que a medida que se sustituye un insumo por otro, se necesitan cantidades crecientes del segundo insumo para mantener el mismo nivel de producción. Les digo, ahorita vamos a verlo con mayor detalle, pero con ello me refiero a que si disminuyes la cantidad de un determinado insumo, tienes que aumentar el otro insumo, porque si no, va a ocurrir lo mismo que ya decíamos. Si no existe, vamos a quedarnos con esta idea de que si no existe un equilibrio entre los factores de la producción va a afectarse normalmente de manera negativa. A corto plazo, sí puede aumentar de manera, o más bien sí puede impactar de manera positiva, sí puede aumentar la producción, pero a largo plazo esto va a terminar por ser de carácter negativo, o sea, va a disminuir la producción o de plano van a disminuir o van a ser negativos los rendimientos. Eh,
Cabe mencionar que las isocuantas o las curvas isocuantas no se cruzan, ya que cada una representa un nivel único de producción y pues en las isocuantas más alejadas al origen indican niveles mayores de producción. Estas curvas nos sirven para visualizar y también para analizar las posibilidades de producción y también la eficiencia del uso de los insumos. Vamos ahora con nuestro siguiente punto, que es la tasa marginal de sustitución técnica, que esta es muy importante porque es otro de los conceptos que rodean la teoría de la producción, pero además nos sirve como una forma o un concepto de medición. La tasa marginal de sustitución técnica es un concepto clave dentro de la teoría de la producción porque representa la cantidad de un insumo que puede ser sustituido por otro insumo sin alterar, perdón, el nivel de producción, que esto es lo que les decía. Esta tasa nos dice cuánto puedes sustituir un insumo por otro. Es decir, cuánto puedes disminuir de un insumo y cuánto puedes aumentar de otro insumo para sustituirlo. Para ello, vamos a remontarnos otra vez al ejemplo del que ya estábamos platicando. Nosotros platicábamos entonces que tenemos una hectárea de tierra con 10 trabajadores que produce 100 kilos de fresas. Vamos a mantenernos en ese mismo ejemplo. Ahora imaginemos que tú como dueño de la tierra, dueña de la tierra, se dan cuenta que va a salir más barato comprar una máquina que te ayude a cosechar. Y esa máquina hace el trabajo de dos trabajadores, sí, supongamos que de tres trabajadores. Entonces, si te pones a analizarlo, te das cuenta de que comprar la máquina y darle su mantenimiento va a ser menos costoso que pagar los salarios de tres trabajadores. Llegas a la conclusión de que es mejor comprar una máquina, dejar de lado a esos tres trabajadores, mantenerte con los otros siete, pero ir usando la máquina para ahora producir. Y supongamos que esa máquina te ayuda a acelerar este proceso de producción y ahora pues cosechas 150 kilos con una máquina y siete trabajadores. El tema es que esta tasa marginal nos establece que también hay un cierto punto en el que si continúas aumentando, esa productividad ya no va a aumentar, sino que va a disminuir, que es lo que veíamos en la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, esta tasa marginal nos dice o nos establece qué cantidad de insumo puedes aumentar para sustituir a otra, porque puede pasar que pues ves que la máquina es más rápida y demás, entonces tú digas, bueno, voy a comprar otras dos máquinas, pero supongamos que esas dos máquinas que te hacen el trabajo de 9 trabajadores no es tan eficiente como tener esos 9 trabajadores. Tal vez funcionaba con una máquina y 7 trabajadores, pero puede pasar que no funcione con 9 trabajadores, perdón, con 9 máquinas y un solo trabajador, que inclusive no podría ser posible porque pues vas a requerir trabajadores que manejen esa máquina y que le den su mantenimiento. Entonces, pues puede ocurrir que sea excesivo el sustituir a los trabajadores con tantas máquinas. Eso es lo que mide la tasa marginal de sustitución técnica. De hecho, de su nombre proviene lo que estamos platicando. Entonces, esta tasa nos proporciona información sobre la eficiencia en el uso de los insumos y también la flexibilidad del proceso productivo, es decir, qué tan flexible es o qué tan sensible más bien es al cambio de los insumos. Es decir, qué tanto aumenta o disminuye la producción cuando sustituyes un insumo por otro. Cabe mencionar que una tasa marginal de sustitución técnica decreciente indica que sustituir un insumo por otro se vuelve menos eficiente, que es el caso que les decía de las 3 máquinas y un solo trabajador, pero a medida que bueno, esto nos indica ello, que se vuelve menos eficiente a medida que se utilizan más unidades del segundo insumo
lo cual es crucial para optimizar la combinación de recursos en la producción. En cambio, si hablamos eh, de una tasa marginal de sustitución técnica creciente, pues esto nos indica que si es más eficiente sustituir un insumo por otro. Vamos ahora con nuestro siguiente punto. Ya casi cerramos con la clase del día de hoy. Vamos a platicar de las economías y de las deseconomías de escala. Las economías y deseconomías de escala son conceptos fundamentales para entender cómo el tamaño de la producción afecta los costos. Las economías de escala se producen cuando el costo promedio de producción disminuye al aumentar la escala de producción, debido a factores como la especialización de mano de obra, mejor utilización de la capacidad instalada y también descuentos por compras a granel. Básicamente, la economía de escala consiste en que te cuesta menos producir, pero produces más. Como les comentaba, depende de varios factores. No es lo mismo tener una mano de obra sin conocimiento que una mano de obra especializada, porque muchas veces, pues las personas con ese conocimiento especializado, ya sea técnico o de cualquier índole, pueden utilizarlo para hacer más eficiente el proceso de producción. Si, por ejemplo, utilizas una máquina dentro de tu proceso de producción y tienes a una persona que tiene conocimiento de cómo utilizar correctamente esa máquina, es muy diferente a cuando tienes a una persona que no la sabe utilizar. Obviamente va a ser más rápido el proceso, que la persona sí tenga ese conocimiento, y va a ser más rápido cuando esa persona, pues tenga conocimientos de qué hacer cuando la máquina no esté funcionando, es decir, que sepa darle mantenimiento. Cuando no tienes a un personal especializado y la máquina no funciona, es más complicado darle ese mantenimiento. Eh, Otro de los factores que decíamos son las compras a granel. Esto suele ocurrir porque se generan ciertos acuerdos con los proveedores. Muchas veces los proveedores te venden a un precio más barato cuando les compras muchos productos. En este caso, por los proveedores estamos hablando que ellos te venden materia prima, que te venden insumos. Puede pasar que una empresa quiera producir en lugar de 500 bienes, 700 bienes. Obviamente van a requerir más materia prima para producir esos 700 bienes. Entonces van con el proveedor, le piden más materia prima y muchas veces lo que suele pasar es que estos proveedores te venden más barato cuando les compras más producto. Eh, Todos estos factores influyen para que produzcas más, pero gastes menos. Obviamente depende del caso en concreto. No es una regla general de que siempre que compres más o que produzcas más vas a gastar menos. No es una regla general. Estamos hablando de los casos en concreto en el que se produce este fenómeno de economías de escala, porque tenemos también las deseconomías de escala. Esto ocurre cuando una empresa crece demasiado. Cuando la empresa crece mucho, puede enfrentar estas deseconomías de escala, donde el costo promedio de producción aumenta debido a ciertos problemas. Pueden ser problemas de coordinación, incremento en la complejidad administrativa y pues otras ineficiencias internas. Cuando una empresa crece mucho, esto obviamente trae consigo mayores ganancias, mayor producción, pero trae consigo también otras complejidades, porque cuando una empresa es más grande, se compone por más trabajadores, más personas, y resulta necesario pues que haya una mejor administración de esta empresa, porque estás trabajando con más gente. Entonces, si existen problemas en esta administración, existen problemas de coordinación entre las distintas áreas, como el proceso de producción que estás llevando a cabo es más grande, se utilizan más tecnología, más herramientas, más trabajadores, es complicado coordinarlos todos para que todo salga correctamente. Entonces, si este es el caso, que hay un problema, puede llegar a pasar que la empresa tenga
un mayor costo de producción y la producción sigue igual o incluso que la producción sea menor. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Tienes una producción igual, hay un mayor costo de producción, en este caso hay menos ganancias. Si hay menos ganancias, la empresa pierde dinero prácticamente. Pues es crucial para las empresas encontrar el tamaño óptimo de producción para poder maximizar la eficiencia, pero también para poder minimizar costos. Vamos ahora con, bueno, esta diapositiva les presento estas deseconomías de escala, que son los problemas de coordinación, como ya les decía, complejidad administrativa y pues también algunas ineficiencias internas. Les voy a dejar tantito la diapositiva ahí en pantalla para que puedan apreciarlo un momento y ahorita reanudamos. Permítanme un momento. Ok, ya estamos. Entonces, ahora sí, vamos con la última diapositiva del día de hoy, que es la conclusión. Pues en conclusión o en resumen, la teoría de la producción nos proporciona un marco esencial para entender el cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y servicios a producir. Es importante mencionarles que comprender estos conceptos como la función de producción, rendimientos decrecientes y la tasa marginal de sustitución técnica es vital para poder optimizar el uso de recursos. Por eso son conceptos que se ven dentro de la teoría de producción. Y pues por último mencionar que las economías y las deseconomías de escala son determinantes eh, y son clave en la gestión de costos y también en la eficiencia de la producción. Básicamente, con este último comentario, concluimos la clase del día de hoy. Si ya no tenemos nada pendiente, pues prácticamente sería todo por esta clase. Mm, Les agradezco mucho su atención y pues nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, que tengan un buen día.